Bien, muy buenas tardes a todos los participantes y bienvenidos a las actividades de aniversario de Calpa y Ochay 2020. Hoy, sábado 14 de noviembre, se realiza el curso de especialización en Derecho Procesal Civil. Bien, bien, ok. Ya. El curso de especialización en Derecho Procesal Civil tiene beneficios como material exclusivo de lectura, evaluación final de conocimientos y certificación por 20 horas académicas, ¿no? Costos, estudiantes 30 soles, profesionales 40 soles. Bien. El eje temático, la primera sesión, serán los temas tutela jurisdiccional efectiva, principios procesales, postulación del proceso. La segunda sesión, procesos de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo. La tercera, tutelar, cautelar en el proceso civil. Y la cuarta sesión, el proceso único de ejecución. La primera sesión, pues, está a cargo del doctor Alfredo León Hernández. Él es abogado con más de 8 años de experiencia profesional en las áreas de derecho civil, derecho comercial y derecho de familia. Además, es especialista en derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima. También ponente invitado por el ilustre Colegio de Abogados de Lima y diversas universidades en las materias de su especialidad. Actualmente, el doctor Alfredo León Hernández se desempeña como abogado principal del estudio León y Abogados Asesoría Legal, donde brinda consultoría y capacitación a personas y empresas. Bueno, sin más, le damos la bienvenida al doctor Alfredo León. Muy buenas tardes, doctor. Y bueno, también no olvidar las recomendaciones a todos los participantes del curso, mantener sus audios apagados para evitar cualquier interrupción. Las preguntas sobre el eje temático serán absueltas al final de la sesión. Y bueno, ok, iniciamos. Buenas tardes, doctor Alfredo. ¿Me logra escuchar? ¿Sí? Creo su micrófono está apagado, doctor. Su micrófono... Muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctor, le logramos escuchar. Gracias, Analí, por la presentación. Gracias, alumnos, egresados y colegas abogados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es verdaderamente un placer para mí dirigirme a todos ustedes. Reitero el agradecimiento por esta invitación especial. Asimismo, dirigirme a la comunidad jurídica y al público en general, porque se me ha encomendado el inicio de un curso importante. Esto es el curso de especialización en Derecho Procesal Civil. Me siento muy honrado de poder dar inicio a este curso porque si hablamos de Derecho Procesal Civil, hablamos del proceso judicial en materia civil. Esto es del proceso judicial por excelencia, más completo y a su vez más complejo. Este proceso civil sirve de base, sirve de modelo para otros ordenamientos procesales, vale decir, el proceso penal, el proceso laboral, el proceso administrativo, el proceso constitucional. Por eso, ustedes encontrarán en la normatividad procesal la siguiente frase: se aplicará de manera supletoria lo no previsto en este dispositivo, lo dispuesto en el Código Procesal Civil. Por eso es importante conocer esta materia, estimados amigos que deciden dedicarse al derecho procesal. Quiero compartir con ustedes algunas diapositivas que he elaborado para el inicio de esta ponencia. Me confirman, por favor, si se logra visualizar lo siguiente. Estoy compartiendo en este momento
las diapositivas de mi ponencia. Sí, ¿Logra doctor. visualizarse, por favor? Se logra visualizar, doctor. Perfecto, muchas gracias. El tema que nos ocupa es tutela jurisdiccional efectiva, principios procesales y postulación del proceso. Quien les habla, como ya bien me ha presentado Analí, soy el abogado Alfredo León Hernández. Algunas reflexiones importantes. El derecho procesal civil, como ya lo tengo dicho, no refiere a otra cosa que los procesos judiciales en materia civil. Vamos a ver cuando litiguemos procesos de alimentos, de divorcio, desalojo, reivindicación, indemnizaciones, pago de mejoras, pago de frutos, ejecuciones de garantía mobiliaria, ejecución de garantía hipotecaria, entre otras materias importantes. Tanto el derecho civil propiamente dicho, los derechos reales, el derecho comercial y el derecho de familia. Pero, estimados amigos y estudiantes, que estoy seguro muchos de ustedes me están sintonizando, ¿por qué un proceso judicial? ¿Por qué es importante conocer un proceso judicial? Yo te invito a que formules la siguiente pregunta a tus amistades, a tus familiares, en este momento o al terminar la presente ponencia. ¿Cuál es la concepción del abogado? Esto es, ¿qué esperan las personas de ti una vez que saben que llegas a ser abogado? Lo primero que te van a decir, esto es, lo que va a coincidir en la mayoría de respuestas es, espero a que me defiendas en un juicio. ¿No es cierto? Espero a que me representes en un proceso. Esa es la concepción del abogado. Y no solamente en la actualidad, sino esto viene de tiempo atrás. Definitivamente, los abogados tenemos diversas áreas de especialización. Muchos se dedican a la docencia universitaria, muchos a asesorar empresas o a entidades públicas, pero es importante, estimado colega abogado o estudiante de derecho, futuro abogado, que tengas presente que en algún momento, quieras o no, vas a encontrarte inmerso en un proceso judicial, ya sea por la defensa de ti mismo o por de algún amigo, familiar, pareja, entre tantas personas que acuden a nosotros. Mi segunda recomendación es que en la actualidad veamos al proceso judicial como la última conflicto. Quizá voy a discrepar con muchos colegas actualmente, pero es que el proceso judicial se debe ver en la actualidad como la última solución al conflicto. Tenemos otros medios alternativos de solución de conflicto que podemos aplicarlos perfectamente y no deben apuntar como simplemente un requisito de admisibilidad para que se conceda una demanda. Me refiero, por ejemplo, a la conciliación. Cuando un derecho es disponible, podemos ir a la conciliatoria para tratar de solucionar ese conflicto. Una deuda, por ejemplo, de una persona a otra, una obligación de dar suma de dinero, negociar, remitir las cartas notariales respectivas, invitar a conciliar, establecer un cronograma de pago. Por ejemplo, si una persona le debe a otra, imaginemos 5.000 soles, ¿valdría la pena ir a un proceso judicial? El abogado en la actualidad tiene que ser un buen negociador. Tiene que prever el proceso judicial. Si esta persona, el acreedor, necesita urgente, por ejemplo, la suma de 2.000 soles, en este momento, no lo sé, una urgencia médica, un gasto improrrogable, el deudor puede cancelar los 2.000 soles y los otros 3.000 podrían tranquilamente establecer un cronograma de pagos. Porque en este ejemplo inicial que te estoy comentando, el deudor tendría que ser consciente que si se inicia un proceso judicial, va a tener que de igual manera contratar los servicios de un abogado. Va a tener que pagar tasas y aranceles judiciales. Ambos se van a ver sometidos a un proceso largo.
un desgaste económico, emocional. En consecuencia, reitero, futuro abogado que me estás escuchando, la concepción del proceso judicial que sea la última alternativa para solucionar un conflicto. Desde luego, estimados amigos y colegas que me están sintonizando, la norma establece algunos procesos mediante los cuales, como única solución, se viabiliza a través del proceso judicial. Me explico en 2 ejemplos para pasar a los temas asignados el día de hoy. Si nos colinda el vínculo matrimonial, en la actualidad tenemos la vía municipal y la vía notarial. ¿No es cierto? Lo que se denomina disolución del vínculo matrimonial por mutuo acuerdo. Hay consenso. Pero ¿qué pasa si uno de los 2 cónyuges no quiere el divorcio? ¿O qué pasa si es que existe un divorcio por causal? Por ejemplo, un adulterio. Por ejemplo, violencia física y psicológica. La norma nos da como única vía de satisfacción para que se conceda ese divorcio, porque hay una causal de por medio, el proceso judicial. El divorcio por causal. De la misma manera, por ejemplo, si en una sucesión intestada ya inscrita en los registros públicos no se consideró a un heredero y éste considera justo recibir parte de la herencia, pero ya la sucesión intestada se encuentra inscrita en los registros públicos, a este heredero no le quedará otra alternativa que ir a la vía judicial a interponer la respectiva demanda de petición de herencia. Estos son algunos de los tantos casos por los cuales la norma nos establece como solución de conflicto la vía judicial. Tutela jurisdiccional efectiva. La base legal la encontramos en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, lo encontramos regulado en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil. Vayamos a la cancha, al terreno judicial. Citemos una jurisprudencia. Expediente número 810 del año 2017, proceso de obligación de suma de dinero, tercer juzgado especializado en lo civil en el Callao, de fecha 17 de diciembre del 2018. ¿Qué es lo que establece esta jurisprudencia? Si bien existe el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, consagrado por el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, no es menos cierto que este derecho debe ejercitarse de acuerdo a la regulación establecida por nuestra propia normatividad civil. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, estimados amigos, no es un derecho absoluto. Tiene que cumplir determinados requisitos. ¿Y a qué me refiero con estos? A los presupuestos procesales, que son 3, y a los presupuestos materiales, o también llamados condiciones de la acción, que también son 3. Los citaré muy rápidamente. Respecto al presupuesto procesal, la competencia. La competencia es esa delimitación que tiene el juez para ejercer la jurisdicción. Delimitación que se encuentra establecida por 4 elementos: la materia, la cuantía, el grado, la jerarquía y el territorio. Respecto a la materia, normalmente, si se trata de un conflicto de naturaleza familiar, lo conocerá un juez de familia. Si se trata de un juicio de naturaleza penal, lo conocerá un juez penal. En cuanto a la cuantía, de acuerdo al monto del petito, al monto de lo que se pretende en la vía judicial. Para ello, la referencia se encuentra establecida en el cuadro de aranceles judiciales, las URP, unidad de referencia procesal, que en la actualidad asciende a la suma de 4.300 soles. Por grado o jerarquía entendemos esa clasificación jerárquica de los órganos jurisdiccionales: juzgado de paz letrado, juzgado especializado, juzgado mixto, salas superiores y la sala suprema.
y por territorio, de acuerdo a la delimitación territorial, esto es al espacio geográfico donde se va a solicitar la pretensión. Respecto a la capacidad de las partes, se refiere a la capacidad procesal. En cuanto a la capacidad procesal, quienes comparecen al proceso deben tener plena capacidad de ejercicio, o en su defecto, pueden estar representados mediante apoderado judicial. Los requisitos de la demanda, que los vamos a ver posteriormente, se encuentran regulados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil. Los presupuestos procesales son aquellos requisitos indispensables para que se establezca una correcta relación jurídica procesal. Los presupuestos materiales, las condiciones de la acción, vendrían a ser aquellos presupuestos indispensables para que el juez se pronuncie sobre el fondo de la controversia. Esto es la sentencia acorde a derecho. Y de igual manera son tres. Tenemos el interés para obrar, que es aquel estado de necesidad por el cual un justiciable acude al órgano jurisdiccional. La legitimidad para obrar, que no es otra cosa que la conexión entre las partes de la relación jurídica sustantiva y las partes de la relación jurídica procesal. Me explico con un ejemplo. En el caso de un acreedor y un deudor, ellos mismos tienen que recurrir a la vía judicial, constituyéndose el acreedor como demandante y el deudor como demandado. Y finalmente la voluntad de la ley. Esto es lo que se pretende en la vía judicial. Lo que yo solicito al juez que conceda mediante una sentencia tiene que estar regulado en la norma. Citando dos ejemplos, yo no puedo solicitar al juez que me declare propietario del suelo porque es física y jurídicamente imposible. De igual manera, si yo entregué, por ejemplo, 5 kilos de droga ilegal, la contraprestación económica, yo no puedo solicitarle al juez que se honre ese pago. Voluntad de la ley. Entrando a los principios procesales, podemos afirmar lo siguiente. El autor argentino, Osvaldo Gossaini, señala lo siguiente. Los principios procesales, más que reglas técnicas, son imperativos de la conducta que guía el procedimiento de jueces y abogados. Para los abogados, por ejemplo, el principio de impugnación privada. Estimados amigos, leyendo el Código Procesal Civil, vamos a percibir que se encuentran contemplados 4 recursos impugnatorios: la reposición, la apelación, la casación y el recurso de queja. Estos tienen que ser invocados, esto es, plasmados en un escrito por las partes procesales. No pueden ser deducidas de oficio. La impugnación, por regla general, es de carácter privado. Asimismo, tenemos el principio de buena fe y lealtad procesal. Los abogados y las partes en el transcurso del proceso judicial, bajo percibimiento de multa por parte del juez. Para los jueces tenemos principios, por ejemplo, de inmediación procesal y de motivación de las resoluciones judiciales que veremos. Para mí un principio importante, estimados amigos, es el principio de contradicción. Por el principio de contradicción, señala la casación número 879-2008, publicada en el peruano, de contradicción es que las partes deben tener permanente conocimiento de las normas jurídicas que considera aplicables al litigio, tanto por la otra parte, por el juez, y de las modificaciones que sobre este aspecto se produzcan a lo largo del proceso. Encontramos la base legal
del principio de contradicción en el artículo 3 del Código Procesal Civil, que señala: regulación de los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este código. Se encuentra, asimismo, enlazado al artículo 133 del Código Procesal Civil, el cual señala la entrega de copia del escrito y de anexo para las partes, así como el artículo 134 del Código Procesal Civil, que señala la entrega de copia a las partes procesales. La excepción al principio de contradicción la encontramos en las medidas cautelares, según el artículo 637 del Código Procesal Civil. La contradicción no solamente, estimados amigos, va a estar presente en la postulación del proceso, no solamente en la demanda y en la contestación de la demanda, sino que ésta se extiende a lo largo del proceso, estimados amigos. Asimismo, por ejemplo, cuando una persona o una de las partes procesales apela una sentencia, la parte contraria está en la obligación de absolver esa acción. Cuando una parte presenta una cuestión probatoria, una tacha, una oposición, la otra parte está con la potestad de resolver dicha cuestión probatoria. De la misma manera, cuando se producen nulidades o cuando se deducen procesales a lo largo del proceso judicial. Una restricción al principio de contradicción vemos en las medidas cautelares que, como sabemos, se tramitan inaudita parte, conocimiento de la parte contraria. Una vez concedida la medida cautelar, recién se pone a conocimiento de la parte contraria para que ejerza el derecho de oposición respectivo. El principio de motivación de resoluciones judiciales, otro principio importante a cargo de los jueces. Todas las resoluciones que se dicten en un proceso judicial tienen que estar debidamente motivadas, a excepción de los decretos de mero trámite. En consecuencia, todo auto que se emita en el transcurso del proceso judicial y toda sentencia deben estar fundamentadas. Esto con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta. Encontramos la base legal en la Constitución Política, artículo 139, inciso 5, sobre los principios de la función jurisdiccional, y en el Código Procesal Civil, artículo 50, deberes de los jueces, inciso 6, fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de nulidad. Artículo 122, respecto al contenido de las resoluciones judiciales. Estimados amigos, por mandato constitucional, los autos y las sentencias deben estar debidamente motivadas, debidamente fundamentadas, excepto los decretos. ¿Y cuáles son esos decretos de mero trámite que siempre nos han hablado desde la universidad? Estimados amigos, los decretos de mero trámite, por ejemplo, son aquellas resoluciones que contemplan 1, 2 o 3 líneas y que señalan lo siguiente: concédase informe oral por el término de 5 minutos, señálese fecha para audiencia, el día y la hora tal, expídase copias certificadas de los folios solicitados, cúrsese o presa a efectos que haga la retención respectiva a la parte demandada, téngase presente para mejor resolver la sentencia. Todas esas resoluciones de mero trámite se denominan decretos, a diferencia de los autos, que sí tienen que estar fundamentados. Los autos resuelven una controversia, estimados amigos. Por ejemplo, un auto que resuelve una cuestión probatoria, un auto que resuelve una excepción, una resolución que resuelve una nulidad, así como los autos que ponen fin al proceso, un auto que declara el abandono del proceso, un auto que ampara el desistimiento o el allanamiento, un auto que aprueba una conciliación judicial, entre otros. Y la sentencia, naturalmente, son aquellas decisiones judiciales
judiciales que ponen fin a la controversia. Pueden ser estas fundadas e infundadas. Principio de congruencia procesal. Antes de entrar a este principio, quiero indicarles que es importantísimo respecto a las resoluciones judiciales cuando nos encontramos frente a un decreto, cuando frente a un auto y cuando frente a una sentencia, para que en su oportunidad sepamos cuál es el medio impugnatorio a emplear. Recuerden que frente a los decretos se interponen autos y sentencias el recurso de apelación. Y frente a sentencias expedidas en segunda instancia, esto es por una sala superior, se interpone el recurso extraordinario de casación. Y ante la denegación de un recurso de apelación o ante su concesión con efecto distinto, se interpone el respectivo recurso de queja. Principio de congruencia procesal. El juez no debe dar a las partes más de lo que piden. Debe existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juez y las pretensiones de las partes. La contravención al principio de congruencia procesal genera lo siguiente: la incongruencia citra o infrapetita. El juez en su decisión final pronunciarse sobre alguna de las pretensiones propuestas por las partes. Incongruencia extrapetita. El juez sobre una pretensión no propuesta por las partes. E incongruencia ultrapetita. El juez otorga más de lo que realmente pidieron las partes procesales. Estimados amigos, conforme a la congruencia procesal, tiene que haber una conexión obligatoria, la contestación de la demanda, la fijación de puntos controvertidos y la sentencia. El defecto en la congruencia procesal, por lo menos en primera instancia, naturalmente corresponderá impugnar dicha decisión porque se estaría encontrando inmersa en causal de nulidad. Cuando nos referimos a incongruencia, citra o infrapetita, es porque el juez omite pronunciarse sobre alguna pretensión. Por ejemplo, el demandante solicita el desalojo de una persona, más el pago de indemnización, más el pago de alquileres, denominado jurídicamente pago de frutos. El juez se pronuncia sobre el desalojo, pero omite pronunciarse sobre la indemnización y el pago de alquileres. Ahí nos encontraríamos ante una incongruencia citra o infrapetita. Incongruencia extrapetita. El juez se pronuncia sobre una pretensión no propuesta por las partes. Por ejemplo, el demandante solicita la rescisión del contrato y el juez emite una sentencia sobre resolución de contrato. Y una incongruencia ultrapetita. El juez otorga más de lo que realmente pidieron las partes. Esto vendría a ser a la inversa que el principio de citra o infrapetita. La parte solicita demanda de obligación de la suma de dinero, solicita el pago de no solicita el pago de la indemnización alguna, pero el juez se la concede, cuando solamente debió concederle la suma dineraria que fue materia de demanda. Podemos citar otros principios procesales, como el de la inmediación. Y esta inmediación es el contacto directo que tiene que establecer el juez con las partes. Por ejemplo, en la audiencia de pruebas, en una declaración de parte y en la actuación de medios probatorios. Esto es obligatorio. En una inspección judicial, por ejemplo, el juez tiene que constituirse de manera personalísima, bajo sanción de nulidad. Así lo señala el artículo 202 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente: la audiencia de pruebas será dirigida bajo sanción de nulidad. Otro principio procesal importante es el principio de concentración. Consiste en reunir en un menor número de actos procesales la
mayor cantidad posible de trámites procedimentales. Por escrito, el artículo 446 del Código Procesal Civil regula las excepciones procesales. Si deseamos invocar más de una, todas tienen que estar plasmadas en un solo escrito. Así también, por ejemplo, en la audiencia única, en el caso del proceso sumarísimo, se desarrollan los alegatos, se desarrollan las cuestiones probatorias y también se desarrolla cualquier cuestión probatoria que las partes pudieron haber deducido. En la audiencia única, en un proceso sumarísimo. La base del principio de concentración lo encontramos en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Civil. Postulación del proceso. Estimados amigos, cuando ya no encontramos solución con la parte contraria, con la parte obligada a la satisfacción de un derecho o de un interés, tenemos que recurrir a la vía judicial. Esto es, la interposición de la demanda es la manifestación clara del derecho de acción y a su vez la demanda contiene la pretensión. La misma debe reunir determinados requisitos formales y esto los encontramos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente, como primero, la designación del juez ante quien se interpone la demanda. En primer lugar, debemos identificar ante qué órgano jurisdiccional interpondremos nuestra demanda. Ejemplo, ante un juzgado de paz letrado, un juzgado especializado en lo civil, un juzgado de familia. ¿Podrían confirmarme cómo vamos con la transmisión? Me ha salido un mensaje de Windows. Deseo saber si me están escuchando, si no se ha perdido la hilación. Sí, doctor, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Como tenía señalado, como primer requisito de nuestra demanda, se tiene que delimitar el juez competente. Si es un juzgado de paz letrado, por la cuantía de nuestra pretensión, si es un juzgado civil, un juzgado de familia. Por ejemplo, un divorcio yo no lo voy a tramitar ante un juez penal. De la misma manera, un delito de violación, de secuestro, no lo voy a tramitar ante laboral. Tenemos que definir bien ante qué órgano jurisdiccional va a ir dirigida nuestra demanda. Como segundo requisito, el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante, procesal electrónico. Esto es la casilla electrónica. El domicilio procesal es el domicilio especial que señalamos como abogados a efectos de ser notificados de manera física con las resoluciones que emite el órgano jurisdiccional. Ejemplo, una casilla judicial. Ojo, el domicilio procesal que señalemos en nuestra demanda deberá encontrarse dentro del distrito judicial donde interpondremos nuestra demanda. Por la coyuntura actual de la pandemia del COVID-19, muchos juzgados no están notificando en la casilla judicial, en el domicilio procesal físico, sino a través de la casilla electrónica, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero, estoy seguro, muchos juzgados sí están notificando a una casilla judicial y tengo que manifestarles que la casilla judicial la otorga el Poder Judicial. Cada distrito judicial, de manera gratuita, todos los abogados pueden solicitar una casilla judicial. Pero, si solicito una casilla judicial, por ejemplo, en Lima Sur, tiene que ser una controversia que se encuentre en el distrito judicial de Lima Sur. Yo no puedo un conflicto del Callao, por ejemplo,
asignar mi casilla judicial de Lima Sur. El juez me solicitará la casilla judicial del distrito judicial donde se interpone la demanda. La casilla electrónica es un número de casilla especial proporcionada gratuitamente por el Poder Judicial a efectos de que se nos remita de manera electrónica las resoluciones que emita el órgano jurisdiccional. Actualmente, todas las resoluciones judiciales se vienen dando a través de la casilla electrónica del SINOE, del Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial. Vale decir que es una exigencia obligatoria señalar una casilla en nuestra demanda, bajo apercibimiento de multa por parte del juez en caso de incumplimiento. Tercer requisito, el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no comparece por sí mismo. Esto, estimados amigos, es un requisito exigible en los casos que el demandante comparezca, esto es, se apersone al proceso, mediante apoderado judicial regulado debidamente en el artículo 68 del Código Procesal Civil. De igual manera, para el caso de las personas jurídicas, quienes siempre comparecen al proceso mediante un representante. 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última, se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Se tiene que identificar al demandado, la persona que va a ser emplazada con nuestra demanda. Resulta de gran utilidad para estos casos recabar una ficha RENIEC ante cualquier oficina de RENIEC. El costo aproximado de la misma es de 4 soles 50. Solo en el caso de llegar a resultar imposible conocer por algún motivo o ubicar el domicilio del demandado, se deberá dejar constancia bajo juramento y seguir el procedimiento establecido en el artículo 165 del Código Procesal Civil y nos referimos a la notificación por edictos. Quinto requisito, estimados amigos, y acá entramos a lo más importantes. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. Requisito más importante, el petitorio permite al juez establecer qué es lo que exactamente pretende el demandante a través de su demanda, y asimismo permitirá establecer un límite a la función jurisdiccional, toda vez que el juez no puede ir más allá de lo que el demandante ha solicitado en su demanda. Recuerdan que vimos el principio de congruencia procesal. Ello debe ser respetado por el juez en el transcurso del proceso judicial. El petitorio, estimados amigos, debe ser determinado de manera clara y precisa, toda vez que el incumplimiento de esta disposición podrá acarrear la inadmisibilidad e inclusive la improcedencia de nuestra demanda por parte del juez. Esto lo encontramos regulado en el artículo 426, inciso 3 del Código Procesal Civil, que señala lo siguiente. El juez declara inadmisible la demanda cuando incerto o impreciso. Por su parte, el artículo 427, inciso 4, inciso 5, señala lo siguiente. El juez declara improcedente la demanda cuando no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio, y cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Punto 6. Como requisito de la demanda, los hechos en que se funda el petitorio, expuestos separadamente en forma precisa, con orden y claridad. Debemos especificar los acontecimientos que han dado motivo a la pretensión de nuestra demanda. Exponerlos en forma precisa y clara permitirán al demandado ejercer su derecho de defensa o, en todo caso, su posible aceptación a los puntos expuestos. Ojo,
En caso de incumplimiento de esta disposición, el demandado podrá interponer la respectiva excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Esto es indiscutible. Ya no estamos en aquellas épocas donde tenemos que llenar la demanda de hojas relatando hechos extensos y complicados. Lo que se quiere es relatar los hechos de manera clara y precisa, porque ¿quién puede negar que el demandado, una vez recibida la demanda en forma clara y precisa, pueda allanarse a la misma, pueda reconocer la misma? Si estamos hablando de una obligación de pago, puede establecer un mecanismo de pago respectivo. De lo contrario, si es que esta demanda es dudosa, incierta, imprecisa, y el demandado está bien asesorado, podría interponer una excepción regulada en el artículo 446 del Código Procesal Civil, denominada excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. 7. La fundamentación jurídica del petitorio como requisito de toda demanda. Estimados amigos, debemos adecuar el petitorio y los hechos a una base normativa sólida, a fin de exponer al juez por qué motivo nuestra demanda debe ser amparada. Tenemos que citar en nuestra demanda normas jurídicas de derecho sustantivo y derecho procesal. Esto es, el Código Civil y el Código Procesal Civil. Asimismo, debemos citar otras fuentes esenciales del derecho, tales como la doctrina, recomiendo la doctrina nacional y la jurisprudencia, tanto la emitida por la Corte Suprema como por el Tribunal Constitucional. Octavo requisito de la demanda: el monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse. Se deberá determinar el valor económico de la pretensión, por ejemplo, en los procesos de obligación de dar suma de dinero, en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, en una pensión alimenticia, entre otros. Ello permitirá al juez no solo establecer el límite del monto a pagar, en caso sea amparada nuestra demanda, sino también permitirá definir la vía procedimental que corresponda conforme a la cuantía de la pretensión. Puede ser un proceso sumarísimo, puede ser un proceso abreviado, o puede ser un proceso de conocimiento de acuerdo a la cuantía de la pretensión. Y esta cuantía delimita al juez el monto a ordenar que se pague, a diferencia de los procesos laborales, donde sabemos que si el demandante, ante el pago de beneficios sociales, por ejemplo, el juez en el cálculo respectivo determina que hay montos superiores a pagar, en el caso de los procesos laborales no tiene límites el juez en fijar montos superiores. Esas son las diferencias entre el proceso civil y el proceso laboral. Asimismo, debemos manifestar que no es exigible determinar el petitorio, obviamente, en aquellos casos en los cuales no es posible fijar la cuantía de la pretensión. Por ejemplo, en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, en los procesos de separación convencional y divorcio ulterior, en los procesos de interdicción o en los procesos de mejor derecho de propiedad. 9. Los medios probatorios. Esto es importantísimo, estimados amigos. En un proceso judicial debemos obligatoriamente probar nuestras afirmaciones. Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos en nuestra demanda, a fin de producir certeza en el juez al momento de fundamentar sus decisiones. En nuestro escrito de demanda debemos necesariamente indicar cuál será la finalidad de cada medio probatorio que aportamos al proceso. La práctica judicial indudablemente nos enseña que es causal de inadmisibilidad de la demanda el no cumplir con indicar la finalidad de cada medio probatorio. Sería incorrecto, por ejemplo, solamente en nuestra demanda indicar que adjuntamos como medio probatorio el mérito de la carta notarial de fecha 7 de septiembre de 2018. Eso no basta como indicarlo como medio probatorio.
Lo correcto vendría a ser lo siguiente. El mérito de la carta notarial de fecha 7 de septiembre del año 2018, con la finalidad de acreditar ante su despacho que el suscrito comunicó mediante documento de fecha cierta las acciones a tomar en caso de renuencia de la falta de pago, sin haber obtenido respuesta por parte del demandado. Es indispensable indicar la finalidad de cada medio probatorio que aportamos al proceso. Y por último, como requisito de la demanda, señalado en el artículo 424 del Código Procesal Civil, la firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos y de declaración de paternidad. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante analfabeto. Naturalmente, desde hace algunos años, los procesos de alimentos y la declaración judicial de paternidad no requieren la famosa denominada defensa cautiva. Esto es la representación de un letrado, de un abogado. Pueden tramitarse sin la asistencia de un defensor jurídico. Pero siempre tiene que constar la firma del demandante, o si se trata de una persona, por ejemplo, un demandante analfabeto, certificará la huella digital del mismo. Eso es en cuanto al artículo 424 del Código Procesal Civil. Pero también el artículo 425 del mismo cuerpo normativo señala los anexos de la demanda, es decir, lo que se tiene que adjuntar, lo que se tiene que acompañar a la demanda. Y esto es, primero, la copia legible del documento de identidad del demandante, y en su caso del representante. Segundo, el documento que contiene el poder de iniciar el proceso, cuando se actúe por apoderado. Esto es, por ejemplo, el testimonio de escritura pública, donde se conste quién es el apoderado del representante. Tercero, los medios probatorios que acrediten la representación legal del demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas. Cuarto anexo, que considero relevante. Los medios probatorios de la calidad de heredero, cónyuge, curador de bienes, administrador de bienes comunes, albacea, o del título con que actúa el demandante. Por ejemplo, en un proceso de divorcio, se va a iniciar un proceso de divorcio por causal, se tiene que adjuntar la partida de matrimonio. ¿Para qué? Para acreditar la calidad de cónyuges. Así también, en una asociación intestada, se tiene que adjuntar la respectiva partida de nacimiento con la finalidad de acreditar la calidad de heredero. 5. Los documentos probatorios. Si el demandante no dispusiera de algún medio probatorio, describe su contenido, indicando con precisión el lugar donde se encuentran y solicitando las medidas pertinentes para su incorporación al proceso. Ejemplo, las pruebas documentales se ofrecen del plano. El juez las admite de plano. En el caso de exhibición de documentos, si éstas se encuentran en poder de la parte contraria o en poder de entidades públicas, se solicita al juez la exhibición de determinados documentos con la finalidad de acreditarlos. Asimismo, se puede solicitar informes, por ejemplo, en los procesos de alimentos, dirigido al empleador del obligado para acreditar su capacidad económica. 6. La copia certificada del acta de conciliación extrajudicial en los procesos judiciales cuya materia se encuentra sujeta a dicho procedimiento previo. En la gran mayoría de los procesos civiles, por no decir todos, la conciliación es obligatoria, siempre y cuando hablamos de derechos disponibles, salvo en los procesos de familia, la cual la conciliación es facultativa. Reitero, por lo general, cuando estamos ante obligaciones pecuniarias, esto es, ante obligaciones de suma de dinero, de carácter alimentario, de carácter probablemente civil, es importante que los abogados actuemos como negociadores.
Sentemos las bases de una negociación productiva para evitar tener que llegar a la vía judicial. Claro ejemplo es, si culminamos el conflicto en un centro de conciliación, ya no va a ser necesario recurrir al órgano jurisdiccional. Pero en cambio, si tenemos una conciliación, un acta que no es cumplida, podemos ejecutarla mediante el proceso de ejecución, al constituir el acta de conciliación un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Estos son, en resumen, estimados amigos, algunos puntos que considero importantes. Comprenden la tutela jurisdiccional efectiva, los principios procesales y la postulación del proceso. Y un mensaje que le quiero decir a todos ustedes para finalizar, sobre todo estudiantes universitarios, tengamos presente que la etapa universitaria es muy corta, pero el permanente ejercicio profesional, como quienes hablan, nos acompañará por siempre. Muchas gracias por su atención, estimados amigos. Quedo llano a sus preguntas. Bien, muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Ahora le doy pase a Ángel Farfán, que va a continuar con la didáctica de la sesión. Ángel, buenas tardes. ¿Algún momento, doctor? Doctor, un momento, ahora está... Bueno, estimados participantes, las dudas, interrogantes que puedan tener sobre el tema tratado por el doctor León, las hacen llegar para poder manifestar. Un momento, doctor. Ay. Bien, doctor. Hay una pregunta de Héctor Mejía. Dice, ¿qué opinión tiene acerca de la flexibilización de los principios en materia de familia? Gracias por la pregunta, Analí. Bien, los principios en el derecho de familia tienen como marco constitucional la protección a la familia. La familia es protegida por el Estado y eso es un mandato constitucional. Asimismo, existe la protección respecto al interés superior del niño, no solamente a nivel del Perú, sino también en convenios internacionales. Es evidente que los principios procesales apuntan a regular el marco procedimental de un proceso judicial, pero también existen plenos casatorios, como el tercero, que habla sobre divorcio por la causal de separación de hecho, donde flexibiliza asimismo algunos principios en el caso del derecho de familia. Llámese justamente el principio de congruencia,
procesal el principio de la cosa juzgada en materia de alimentos, si nosotros hemos demandado en una oportunidad alimentos y este se concedió, pero posteriormente el demandado acredita mayores ingresos, la demandante acredita mayores gastos, mayores obligaciones, se puede variar, aumentar la pensión alimenticia. Por ello es que en derecho de familia muchas veces se flexibilizan algunos principios, como el que estoy manifestando, el principio de la cosa juzgada. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de Odín Zapata desde Chimbote. La pregunta es, ¿la notificación por edictos puede ser de oficio o necesariamente debe ser requerida mediante declaración jurada de parte? Muchas gracias. Desde luego, la notificación por edictos es una formalidad establecida en el Código Procesal Civil. Y es que, debo de decirlo, el Código Procesal Civil establece una verdadera carga procesal al demandante o a la demandante inclusive en los procesos de alimentos. El demandante, estimados amigos, tiene que agotar absolutamente todas las vías y les doy algunos tips de búsqueda. Naturalmente, el primero vendría a ser la ficha RENIEC, esto es la ficha de inscripción del demandado, del obligado, donde claramente se consigna el domicilio del mismo. Ante la falta o la carencia de este, podemos indagar algunos contratos laborales que pueda tener el demandado. Asimismo, cómo se encuentra registrado ante la SUNAT. Entre otras formas de obtener el domicilio del obligado. Pero si llega un momento, y esto pasa en la práctica judicial, no seamos contrarios a lo que se vive día a día judicialmente. Supongamos que el juez está notificando un domicilio y estas notificaciones son devueltas, porque supuestamente no vive ahí el obligado. Como la demandante, estoy hablando, situándome en un proceso de alimentos, que es el proceso más común en el día a día judicial, el juzgado le indica a la demandante que señale bajo juramento de que ha agotado todas las posibilidades de dar con el paradero del obligado. Ahí, naturalmente, la función de nosotros como abogados tiene que ser certera, tiene que ser contundente. Ya no podemos determinar el domicilio del obligado. Entonces, la formalidad que establece el Código Procesal Civil es señalarlo mediante una declaración jurada en la demanda. Se presenta una declaración jurada donde se le dice al juez: ya se agotaron todas las vías, y será el juez quien, al recibir esa declaración jurada, notifique por la formalidad denominada notificación por edictos. Siempre es bajo la exteriorización de la parte demandante, que ya no puede más en ubicar el domicilio del obligado, y el juez, como he dicho, la ley procesal da como salida esta notificación por edictos. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos se puede aplicar el principio de elasticidad? Perdón, no escuché bien la pregunta. Sí, doctor. Eh, ¿En qué casos se puede aplicar el principio de elasticidad? Principio de Elasticidad. Sí, doctor, ¿me logra escuchar? principio de elasticidad. Sí, ¿en qué casos se puede aplicar el principio de elasticidad? Pregunta de Héctor Mejía. No encontramos esa figura de elasticidad en el Código Procesal Civil ni en el título preliminar. Seguramente corresponde a otro ordenamiento procesal distinto al proceso civil. Ok, doctor. Otra pregunta es de Alex, la cual es, ¿qué diferencia existe entre debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva? Bien, la tutela jurisdiccional efectiva vendría a ser
un principio, un derecho macro, global, genérico, es el acceso que toda persona tiene a obtener del órgano jurisdiccional, esto es, de un juzgado, una resolución acorde a derecho, o que por lo menos el derecho vulnerado o esa pretensión, ese interés que tenemos en un proceso, sea naturalmente atendido. Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es justamente el debido proceso. En el debido proceso se tienen que garantizar todas las condiciones que establece la normatividad procesal. Esto es el derecho a impugnar, a apelar, el derecho a ofrecer prueba y que ésta sea actuada oportunamente, el derecho al juez natural, el derecho a la congruencia procesal, entre otros. Dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, una de las manifestaciones es el derecho al debido proceso. Muy bien, doctor. Y bueno, la última pregunta es de Ángel. Eh, ¿Cuál es su criterio en torno al octavo pleno relacionado con la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Cuál es su criterio en torno al octavo pleno relacionado con la tutela jurisdiccional efectiva? La Bien, pregunta de Ángel. esta pregunta es muy particular y seguramente voy a tocar carne con algunos colegas, algunos doctrinarios, de algunos operadores jurisdiccionales. Pero es mi opinión particular, la cual vivo la realidad judicial y la cual de alguna otra manera me permite transmitirles a todos ustedes. Estimados amigos, quien les habla es el abogado Alfredo León Hernández. Tengo 8 años litigando en procesos judiciales en materia civil, familiar, laboral. Los plenos casatorios, el octavo pleno casatorio, que hace referencia a la nulidad en cuanto a la disposición de bienes matrimoniales. Hay un sector que defiende la nulidad, otro sector que defiende la ineficacia, y desde la emisión de este pleno, que ya tenía sus años, estamos hablando de hace 5 o 7 años que se llevó a cabo esta audiencia en la Corte Suprema, se ha demorado tanto tiempo en ser expedida, y para muchos doctrinarios autorizados, lo único que ha hecho es empeorar la situación del justiciable. Esto es, si se ampara la nulidad en la enajenación social, retrotraer todo hasta la fijación de puntos controvertidos, por ejemplo. Yo considero, estimados amigos, que en la actualidad los plenos casatorios vienen complicando aún más lo que la ley ya tiene claramente bien definido y establecido. Hay mucha discusión doctrinaria, mucho debate que se viene generando día tras día en cuanto a términos jurídicos. Mientras la Corte Suprema establece una cosa, el Tribunal Constitucional perfecta y tranquilamente establece otra postura. ¿Y quién sale perjudicado ahí? El justiciable. Antes de analizar el pleno sobre la disposición de un bien social, yo me permito recomendar a mis colegas litigantes, a ti estudiante universitario, futuro abogado, que cuando recibas un proceso, por ejemplo, de naturaleza familiar, un divorcio, entiendas, porque este octavo pleno trata sobre la disposición de un bien social, esto es, en un divorcio, entiendas que los bienes de la sociedad gananciales pertenecen no a la cónyuge ni al cónyuge, pertenecen a la sociedad conyugal. Esta sociedad conyugal puede disponer de estos bienes sociales. Tú tienes que asegurarte, si es que uno de tus patrocinados quiere disponer un bien social, tienes que asegurarte primero que en la partida de RENIEC, ese cónyuge o esa cónyuge, específicamente diga que se encuentra casado. Primer punto obligatorio, para evitar debatir plenos que a las finales complican aún más el ejercicio del Código Procesal Civil o la tutela jurisdiccional efectiva. Yo apunto a que como abogados
previamente al problema, busquemos soluciones. Tienes que constatar que la persona que quiere vender un inmueble esté casada y que esto figure en los registros civiles. ¿Cómo lo obtienes eso? Con una ficha RENIEC, que no cuesta más de 4,50 soles. Segundo punto, estimado amigo, colega que me estás escuchando. Tienes que revisar en los registros públicos, SUNAR, si es que esa persona tiene inscrita o no en el registro personal una disolución de vínculo matrimonial. Revísalo. Si no se encuentra ninguna inscripción de disolución del vínculo matrimonial en el registro personal, imprime esa constancia. Entonces ya tienes partida RENIEC que certifica que la persona es casada y tienes la constancia negativa en el registro personal de que no esté inscrito ningún divorcio. Tercero, al momento que se constituye en la notaría para la transferencia de ese bien inmueble, el notario tiene que garantizar a través del procedimiento respectivo, esto es de la toma de huella dactilar, de la impresión misma de la partida RENIEC del enajenante, que estos se encuentran casados. Con esas pruebas, estimados amigos, cualquier acción a futuro que unilateralmente, de manera astuta, vamos a decirlo así, uno de los cónyuges quiera vender un bien social, se va a encontrar con los documentos que tú oportunamente has podido recabar. Y ante cualquier solicitud posterior de nulidad o ineficacia de venta de un bien social, no te vas a encontrar con este tema que hasta ahora están debatiendo y hay posturas distintas. Y a las finales, en un proceso judicial, quienes más se perjudica son los justiciables, porque interponen una demanda. No está de acuerdo una de las partes, interpone un recurso de apelación. No están conformes con el recurso de apelación, interponen un recurso extraordinario denominado casación. Luego, hasta aquí hay ejecución de sentencia, recién se van a dar con la sorpresa de que fue un bien social lo que fue materia de venta. Para evitar esos problemas, yo recomiendo que guardes toda la documentación del cónyuge que te solicita disponer un bien social para que a futuro no te encuentres con estos inconvenientes. Muy bien, doctor. Nos escribe Gustavo Valera. Doctor Alfredo, buenas tardes. Mi pregunta es si, en el caso de producirse acto conciliatorio entre las partes y luego la parte demandada no cumple con el acuerdo, ¿se puede pedir la nulidad del acto? Y de ser el caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se puede oponer excepción por conciliación? La pregunta de Gustavo Valera. Es una pregunta interesante y que muchas veces se debate en la doctrina. Cuando hablamos de una conciliación extrajudicial, hablamos de la función que tenemos obligatoriamente como abogado de asesorar a las personas y de indicarles expresa y claramente que la solución de su conflicto puede terminar en un centro de conciliación. Evitarse un proceso judicial largo, con desgaste físico, económico, emocional. Cuando las personas van a un centro de conciliación, por ejemplo, se establece una demanda de pensión, una obligación alimenticia, y el obligado propone cancelar 500 soles mensuales. Muy bien, se firma el acta de conciliación. La demandante, perdón, la persona que invita a conciliar, que por lo general es la madre de familia, recibe el acta de conciliación, pero al mes siguiente, cuando supuestamente tenía que cumplir el obligado, no hay depósito alguno. Pasan 2 meses de la misma manera. Entonces, la demandante tiene la opción de recurrir a la vía judicial, pero ya no para solicitar una demanda propiamente de alimentos, una demanda de obligación alimenticia, sino demandará ejecución de acta de conciliación. Este proceso es mucho más rápido y el juez naturalmente notificará al obligado para que éste
cumpla con la obligación acumulada, para que éste cumpla con el acta de conciliación. Eso es por un lado. Ahora bien, si es que se encuentra regulado por el Código Procesal Civil una excepción de falta de acta de conciliación, o mejor dicho, falta de interés para obrar, no se encuentra regulado. Si yo voy a pretender la nulidad de un acta de conciliación, tendría que irme a un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, porque la conciliación en sí es un acto jurídico. Pero esa nulidad de acto jurídico tomará su tiempo, mientras el proceso judicial principal sigue su curso. Entonces, lamentablemente, algunas instituciones jurídicas no se encuentran muy bien reguladas en nuestro Código Procesal Civil, pero ya ahí viene la estrategia de, como abogados, poder buscar una solución en el proceso. Si bien es cierto, no existe una excepción de falta de acta de conciliación extrajudicial o una excepción amplia de falta de interés para obrar, yo, en la contestación de la demanda, naturalmente, indicaría, si es que el demandante no ha adjuntado el acta de conciliación extrajudicial, en la contestación de la demanda lo señalaría. Esto es en la cuestión de fondo. Ataco la pretensión con la contestación de la demanda. Y en la audiencia de saneamiento procesal, el juez estará obligado y advertido a que no puede establecer una relación jurídica procesal válida porque falta un presupuesto. Y este es el de interés para obrar. Falta un presupuesto material, una condición de la acción, como vimos oportunamente al inicio de la ponencia, en presupuestos procesales y presupuestos materiales o condiciones de la acción. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta, dice, ¿cuál es la implicancia del derecho a un debido proceso, a la tutela efectiva, a la igualdad de armas, por mencionar solamente tres de sus denominaciones posibles, en la interpretación y aplicación de las normas procesales? Nuestro Código Procesal Civil establece en su título preliminar como un principio macro el principio de formalidad y eventualidad. Esto es, que cada precepto normativo establecido en el Código Procesal Civil es de cumplimiento obligatorio. Si es que, por ejemplo, el demandado no contesta la demanda en el plazo establecido, a este se le considerará como rebelde y el demandado posteriormente no podrá contestar la demanda. Ahí, por ejemplo, no habría una afectación al debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, porque el mismo Código Procesal Civil establece determinados tiempos en los plazos procesales. Ya habrá funcionado el principio de preclusión. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no debe ser confundido con el derecho a que una persona, a través de un proceso judicial, pueda obtener siempre lo que demande. Ahí estaríamos totalmente equivocados. En un proceso judicial que reúne determinadas reglas, estas se tienen que cumplir de manera perentoria. Por eso se señala que el proceso judicial en materia civil tiene carácter perentorio. Cada etapa procedimental tiene determinados plazos. Si estos no se cumplen en una determinada oportunidad, prima el principio de preclusión y ya no había por qué analizar o interpretar el principio al debido proceso porque este ya fue delimitado por un principio anterior. Bien, excelente, doctor. Hay preguntas de Facebook. Está Cuba Sabanto. Dice, ¿qué opinión le merece la resolución administrativa judicial donde se posibilita la notificación al WhatsApp? ¿Contribuye a la finalidad de la notificación? Artículo 155, teniendo en cuenta la situación de pandemia garantizada. El artículo 155 del Código Procesal Civil, el cual lo he citado muchas veces en más de un expediente, señala que la notificación es un acto indispensable y la falta de la misma genera o acarrea la nulidad de la eficacia de la resolución. Es un artículo
importante que como litigantes lo tengamos presente. La notificación por WhatsApp, por las redes sociales, por ejemplo, por el Facebook, yo diría que podría, ante la realidad actual, podría implementarse válidamente. Yo tengo cierta crítica con las notificaciones tradicionales de costumbre, por ejemplo, como me realizaron la pregunta anterior, por la notificación por edictos, por diarios, el diario El Peruano o un diario de mayor circulación. Y es que en nuestra realidad, ¿cuántos de nosotros en Perú leemos periódicos? Esta pregunta realmente es quizá un poco irrelevante, porque en su mayoría están centrados en las innovaciones tecnológicas. ¿Quién de nosotros lee los portales del Poder Judicial donde se realizan los edictos electrónicos? Yo creo que un universo de 100%, ni un 1 o un 2% pueden tener acceso a dicha plataforma. Yo creo que el Poder Judicial hace bien en instaurar, en implementar algunos medios de notificación efectivos, como por ejemplo el WhatsApp o el Facebook. No seamos ajenos a la realidad actual. Yo como litigante, y tengo mi página personal y mi página de estudio, veo que muchos juzgados han implementado Facebook, por ejemplo, el sexto juzgado civil, la octava sala laboral. Hay juzgados que han implementado de manera correcta Facebook oficiales. Yo creo que tranquilamente por esa vía también se podría notificar a la parte contraria, siempre y cuando dejando constancia. Si se trata del WhatsApp, tiene que por lo menos ese número estar registrado en alguna aplicaciones, Claro, Entel, Movistar. Con esa acreditación, yo creo que se puede dar por notificado a la parte contraria. Para terminar, por cuestiones de tiempo, agradecería que las preguntas, más que puedan haber, la hagan llegar a mi Facebook personal o a mi página oficial León y Abogados, Asesoría Legal. Ok, doctor, muchas gracias por la ponencia, excelente ponencia. Y bueno, invitarle a los participantes y a todas las personas que nos ven a la segunda sesión, que se abarcarán temas de proceso de conocimiento, proceso abreviado y procesos sumarios. Muchas gracias con todos, muchas gracias, doctor, y bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes, un saludo para la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias, doctor.